Hola a todo el mundo, bienvenidos a Crónicas de un Debray Enunciado. Soy Diego, soy escritor y estoy en pijama. Porque decidí estar en pijama. Hoy vamos a hablar de, de un fenómeno sociocultural llamado... estoy usando lentes, nevermind. Me los quito porque no me gusta cómo se ven las luces que tengo, por eso me los quito. Hoy vamos a hablar de algo llamado sincretismo. Sincretismo es cuando se amalgaman ciertas dos culturas, dos historias, o cuando se pasan... ¿Para qué ando intentando explicar cosas cuando tengo aquí mis maravillosas notas? Es antropólogo, es un significado antropológico. Se utiliza en religión comparada, aunque también se puede aplicar en culturas, en historias, en otras cosas, y es la hibridación o amalgama de dos o más tradiciones. Es decir, por ejemplo, aquí en Latinoamérica, cuando se utilizó a la Virgen de Guadalupe para empezar a cristianizar a la colonia, o cuando, o, en, o con los noruegos, o con la religión nórdica, que se empezó a pintar a Loki más como una figura diabólica que como alguien artero, alguien más complejo que solo, oh, soy malvado, y que al final del Ragnarok aparecen dos personas, un hombre y una mujer, Asker y Embla, y que son los que vuelven a repopular el mundo, porque aparece un nuevo dios, más dios que todos los dioses anteriores, y es más chingón y más bueno y todo. Eso se le llama sincretismo. También se presta de maneras culturales, por ejemplo, no sé, estoy tratando de pensar en un ejemplo claro. La idea de la siesta, por ejemplo, el uso de palabras como babucha, apapacho, todo eso son hibridaciones culturales que se van presentando a la larga en cualquier civilización, en cualquier cultura, en lo que quieras. Cuando una cultura, cuando una historia, por así decirlo, entra en contacto con otra, va a haber hibridación, va a haber contacto, se va a mezclar. Eso es inevitable. Y esto viene acaso porque quiero hablar de posiblemente el ejemplo más importante, tanto como texto como a nivel un poco metatextual, en la historia de la literatura, que es la épica de Gilgamesh. Ahora bien, sé que como escritor se oye un poco muy cagado cuando digo que contar historias es posiblemente la actividad humana más importante que nos define. Es literalmente no hay nada más humano que sentarnos a contar una historia. Todo arte... Espérenme que tengo que cambiar un poquito. Espérenme un momento. Porque me estaba entrando un halo de luz muy molesto. En fin. Ahí sigue. Bueno, se hizo lo que se pudo. En fin, la épica de Gilgamesh. Como estaba diciendo, al ser escritor creo que se oye un poco... Pues un poco sesgada mi opinión en la que digo que contar historias es lo más humano, pero pónganse a pensarlo, realmente es lo más humano que tenemos, es lo que más nos define como humanos. Todo arte que tenemos es para contar una historia. Nos entendemos a otras personas, nos juntamos con otras personas, hacemos amistades, hacemos todos contando historias. Lo, la, la habilidad de contar historias, la habilidad de tener historias es lo que hace al humano humano. Tan es así que tenemos cuevas de hace millones de años con dibujos que cuentan la historia de la cacería de hoy, lo que pasó en el día de hoy ya cuando se inventó la escritura. Diablos, sabemos que las Pleiades, las estrellas, son 7 porque hace cientos, miles de años antes en el cielo había 7 estrellas. Y eso se escribió en historias, en mitos, en las 7 hermanas y que una desaparece o que se siente muy avergonzada o what have you, o que fue secuestrada, lo que quieras, y que por eso ahora se ven 6. Ya astronómicamente sabemos que es porque dos estrellas están tan cerca que no se puede
que literalmente no se pueden diferenciar. Literalmente gracias a las historias sabemos o tenemos historias de cómo era el cielo antes. Ahora, claro que no se puede utilizar a las historias como para narrar todo el contexto histórico de lo que estaba sucediendo. Mucho de lo que se escribe, a veces, como se está tomando, como se escribe en el momento, hay eventos que no se consideran importantes y no se escriben y se pierden y se va perdiendo el contexto y las historias y los mitos empiezan a agarrar otras historias. Pero es impresionante cómo el poder que tienen las historias, el poder de pertenencia que tiene contar una historia en los 200.000 años que lleva la humanidad. Y esto sí nos lleva a Gilgamesh. Gilgamesh es posiblemente la historia más antigua escrita de la que se tiene récord jamás habida y por haber. Y cáguense, solo la hemos tenido lo que hemos logrado tener porque es una historia incompleta, porque las tabletas de arcilla están rotas por siglos y siglos de su uso y de descuido. Solo hemos tenido la historia de Gilgamesh por 200 años en la época, por poco menos de 200 años en la época moderna. Está cabrón pensar eso, que la historia más antigua que tenemos apenas fue rescatada y se ha ido reconstruyendo por apenas 2 siglos. Fun fact, fue en 1853-51, creo, cuando se descubrieron las ruinas donde estaba la tableta principal de Gilgamesh. Y fue en 1872 con George Smith. George Smith, creo, que se hizo la primera traducción de Gilgamesh en 1872. Menos de 200 años. Y la primera tableta que se tradujo fue la 11, que si no mal me acuerdo, es la que toca el tema de la inundación, la gran inundación. Y volvemos a tocar el sincretismo, porque a ver si esta historia le suena familiar. A un granjero le llega una visión de un dios que le dice que tiene que armar un barco porque va a venir un torrente, un diluvio torrencial que va a matar a la mayoría de la humanidad y a la mayoría de los seres vivos, a menos que él agarre un ejemplar de cada animal que existe y lo preserve en su arca. Ya, sincretismo. Gilgamesh a su vez también fue la inspiración para personajes como Hércules. Creo que es la influencia más grande que ha tenido Gilgamesh. Hércules también ha habido datos porque como se fue recobrando las siguientes tabletas de Gilgamesh, se dieron cuenta que era utilizado como tarea las épicas de Gilgamesh, las aventuras de Gilgamesh, para aprender caligrafía y aprender escritura para los escribas. Así que la única razón por la que se han reconstruido tantas tabletas de Gilgamesh es porque literalmente era una tarea. Literalmente era un ejercicio de composition para los que estudiamos inglés. De tanto se han guardado o tanto se lograron preservar más de diferentes aspectos y de diferentes puntos que hemos logrado entender la historia o hemos adquirido la historia de Gilgamesh. Que ahorita se las cuento. Es bastante padre porque también esto, cómo fue descubierto, cómo fue recobrado, funciona a un nivel metatextual porque la épica de Gilgamesh, las partes más famosas de la épica de Gilgamesh, tratan sobre la muerte, el legado y la inmortalidad. Así que aquí tenemos como... No es un sincretismo, lo dije mal al inicio, es más bueno, es una coincidencia, vamos a ser muy sinceros, pero es una coincidencia muy, muy ad hoc. Ahora, vamos a contar la historia de nuestro tirano que se vuelve sabio favorito, Gilgamesh. La historia que tenemos inicia en la ciudad de Uruk, que ahorita está por Irak, creo. Ahorita les digo.
Sí, es Mesopotamia, Oriente. Bagdad. Sí, Uruk es Bagdad. Así que tenemos la ciudad más antigua de la historia, sigue en pie hoy en día, kind of. En la ciudad de Uruk es una ciudad hermosa. Hermosa. No hay ciudad más civilizada, no hay ciudad más grande que Uruk. En ella hay un rey. Este rey es Gilgamesh. Es un rey, es súper poderoso, súper grande, súper fuerte. Y esto se debe a que es 2/3 humano, 1/3 dios. También es un gran hijo de puta. Abusa de su gente. A los hombres los golpea, a las mujeres es más lógico el tipo de abuso que se puede imaginar que le sucede a ellos. Tan es así que hay récords de la prima nocta que aplicaba Gilgamesh, de que antes de acostarse con su esposo se tenían que acostar con el rey. Y esto eventualmente pues hace que los ciudadanos de Uruk estén bastante no conformes sino alegres con la figura mitológica de Gilgamesh. Porque cabe aclarar que sí hubo un rey Gilgamesh. Gilgamesh, no sé asirio, no sé ese idioma, no soy tan fanático de eso, pero sé que hay récords de que hubo un rey Gilgamesh o que hubo reyes que se llamaron Gilgamesh por la figura mitológica, no lo sé. Estos dioses, pues, les están rezando, así que, pues, le hacen caso al pueblo de Uruk. Cabe aclarar que... no sé por qué se me fue el aire. Que los dioses mesopotámicos son, aunque tienen mucho en común con los griegos de cierta manera porque hubo mucho sincretismo cultural entre lo que fue Persia y Grecia por obvias razones. Hay muchas relaciones similares, aunque también son diferentes. Los dioses mesopotámicos son un poco más rudos que los griegos y son un poco más benévolos al mismo tiempo. Así que el pueblo de la ciudad de Uruk les rezó y ellos crean a Enkidu, un hombre salvaje, igual de enorme, igual de fuerte, igual de poderoso que Gilgamesh. El problema es que es salvaje y letrado, es más bestia que hombre, y pues el número de semidioses que crea problemas para Uruk pasó de ser 1 pasó a ser 2. Así que a los aldeanos, a los ciudadanos de Uruk, se les ocurre una idea de cómo cultivar o hasta cierto punto tranquilizar a Enkidu. Y llaman a la famosa y legendaria prostituta Shamhat, que en una semana le enseñó a Enkidu a hablar, a escribir, a leer las normas sociales, las normas de la corte, y aparte le dijo sobre los abusos que Gilgamesh infligía sobre el pueblo. Así que Enkidu va a Uruk, se enfrenta a Gilgamesh, no están empatados, solo tenemos el inicio del combate, están empatados en fuerza, en todo. Se pone un poco nubloso eso porque no tenemos esa tableta aún reconstruida. Corte A, Gilgamesh y Enkidu se llaman amigos, se besan y se vuelven compañeros de vida. Gilgamesh le presenta a su mamá diosa a Enkidu, todo va muy bien. Gilgamesh decide llevárselo a una aventura para en serio solidificar vamos a ser sinceros, su amorío o como le dicen los victorianos, su amistad. Y esta primera prueba es matar a Humbaba, una bestia creada por los dioses que escupe fuego y ha aterrorizado una parte de Mesopotamia. Nadie puede disuadir a Gilgamesh, ni siquiera Enkidu. Él dice él lo tiene que matar para probar lo fuerte que es la unión entre Enkidu y él, entre su amigo y él. Van, después logran matar a Humbaba, no sin antes Gilgamesh confesarle a este Enkidu que tiene sueños proféticos de la muerte, destrucción y de caos y todo. Estoy seguro que eso no va a venir al caso siguiente. Y una vez que matan a Humbaba, está la gran pregunta de ¿habrá represalias de parte de los dioses? Inmediatas. Lo primero que sucede es cuando regresan a Uruk, Ishtar, diosa que luego se convertiría en Afrodita, dato curioso,
intenta ligarse a Gilgamesh. Gilgamesh la rechaza y le da una lista muy detallada de todo lo que le ha pasado a los exes de Ishtar y qué tan mal se le han pasado las parejas y los novios de la diosa Ishtar, la diosa patrona de Venus. Y esto claramente enoja a la diosa, que se va a llorarle a su papá, Enki, o Ea, el dios del océano primordial, el dios de la humanidad, de la cultura, de la fertilidad y de la fiesta, esposo de Apsu, el mar primordial, y le dice que por favor le preste al toro de los cielos para castigar a Gilgamesh de la ciudad de Uruk. Inicialmente, Ea o Enki se rehúsa. Por cierto, no sé si hay relación entre el nombre del dios Enki y el nombre de Enkidu, que también es llamado Eabani. No sé si hay relación. Como digo, no soy tan fan de esto como soy de la griega, de la nórdica y de otras. Pero Ishtar amenaza de que, ok, si no me vas a dar Regresando al tema. Ishtar amenaza a Enki de que, ok, si no me vas a dar al toro, voy a crear un apocalipsis zombie que va a matar a todos los humanos. Enki dice, ok, pero si te doy al toro, la humanidad que vive en Uruk va a pasar hambruna por 7 meses y de todas maneras se van a morir. Ok, en ese caso Ishtar dice que vamos a darle provisiones a los ciudadanos que sobrevivan para sobrevivir esos 7 meses, pero ella quiere castigar a Enkidu. Enki le da el toro de los cielos a su hija, el toro de los cielos ataca a Uruk. ¿Cómo lo derrotan Gilgamesh y Enkidu? Pegándole muy, 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 muy fuerte. Esto enoja a Ishtar, enoja a Enki por hacerle caso a Ishtar, enoja a los dioses que tienen que ver con el toro y enoja a Enlil, un dios temperamental que es conocido en Mesopotamia porque fue el que creó la inundación, los 40 días y los 40 noches. En ese diálogo, a Enkidu le llegan sus propios sueños proféticos, en donde él muere, en donde también él escucha los diálogos de los dioses y empiezan a hacer de, ok, ¿cómo castigamos a Gilgamesh? Porque ya ha castigado y ha matado a 2 criaturas divinas, a 2 criaturas de las nuestras. Están platicando, no pueden arriesgarse a perder a Gilgamesh porque al final de cuentas es el que ha traído civilización a la humanidad y ha ayudado a la humanidad a estar un paso más cerca de los dioses, aunque a muchos no les gusta eso. Así que deciden que el que es el chivo expiatorio va a ser Enkidu. Enkidu se va a morir y no hay nada que puedan hacer al respecto. Obviamente esto le mete una crisis existencial a Enkidu muy cabrona, que está inconsolable por días, nadie sabe lo que pasa, Gilgamesh no sabe cómo ayudarlo, hasta que Enkidu habla con el propio Shamash, uno de los dioses del sol y de la justicia de Mesopotamia. Shamash le ayuda a entender y aceptar su propia mortalidad, de que al final de cuentas lo importante no es que viva para siempre, sino que lo que vivió lo haya vivido bien, justo y sabiamente. Guiño, guiño, Gilgamesh. Y pues al final Enkidu se muere. No hay nada que se pueda hacer. Enkidu cae enfermo y se nos muere. Gilgamesh, en lugar de entender la historia como se lo habían dado los dioses, tiene su propia crisis existencial, el referente a la mortalidad. Crea una estatua enorme de Enkidu, los ojos son de zafiro, el vestido que le pone, la toga de que le pones de oro. Se encuentra con esta... ¿qué era? ¿Siduri? Ya. Con esta Siduri en las afueras de Uruk que le dice... Pues básicamente sin querer le mete un poco la idea de... Tiene pues que Gilgamesh podría hacerlo todo. Él se ha vendido como esta figura que ni siquiera los dioses pueden detener. Creyéndose su propia gloria, Gilgamesh decide buscar a Utpanishim, que es el único sobreviviente de la civilización prediluvia o antediluviana. Él y su esposa son los únicos que han sobrevivido y son los únicos que han alcanzado la inmortalidad. Así que él busca un Panishim, él busca a todos, está cada vez más desesperado, hasta que llega a donde hay señales, donde
pues básicamente él se entera en dónde vive Utpanishim o el que vive muy lejos. Después de matar a leones con sus propias manos, a monstruos de escorpiones, a escalar el monte más alto de Mesopotamia, que creo que en ese momento era el monte Mashu, no lo sé, él se vuelve a encontrar a Siduri, que le dice que está cerca de del, del río que lo puede llevar al hábitat de Utpanishim. Hay una teoría que dice que Siduri era una diosa, y que nada más es el significado, que Siduri es una palabra que significa alewife o mujer que trabaja en no sé dónde. Pero Gilgamesh se encuentra con el barquero que lo puede llevar a Utpanishim, Urashnavi. A Urashnavi le dice: yo no te puedo llevar porque los vientos están muy fuertes, van a llevar mi bote y pues no quiero. Lo que hace Gilgamesh es se quita su toga y lo utiliza como vela para ir guiando al bote con la ayuda del barquero hacia donde está Utpanishim y su esposa. Aquí es donde es la primera tableta que se descubrió de la mitología mesopotámica, de la mitología árabe, que es el mito de Utpanishim, el que este humano que de repente llega el propio Enki y le dice: mira, vas a tener que construir este gran barco. Solo tú y tu esposa van a poder subirse ahí. Y dile a los que te preguntan que lo estás haciendo que me hiciste enojar y esto es lo que yo te encomiendo que hagas para para volver a ganar mi favor. Y con muchos dobles sentidos de que van a sufrir una tempestad de bienes, una inundación de trigo, un torrente de riquezas. Utpanishim entiende el mensaje. Gasta todo su dinero, hace muchos sacrificios de animales para apaciguar a los dioses y que no se den cuenta de lo que está haciendo. ¿Por qué? Porque los dioses habían entrado en este acuerdo gracias a Enlil, el dios de las tormentas, el dios más temperamental, de que la humanidad había crecido muy corrupta, que aunque sí la civilización los llevaba más cerca de los dioses, estaban rechazando a los dioses, estaban rechazando su autoridad, así que pues había que castigarlos. Una vez que se destruyera todo, simplemente podían volver a crear otras cosas, otros seres mejores, basados en los que sobrevivan. Así que Enki, siendo una mezcla en su rol entre Tot, entre Atena, Hermes, Horus y muchos dioses que le siguieron después, le avisa a este humano de: oye, tú sobrevive esto, yo me encargo del resto. Llega el diluvio, se muere toda la humanidad, se mueren muchos animales. A mí me gustaría pensar que la excusa de por qué no se ven ya dragones en esa época era porque era justamente de los animales que Utpanishim no llegó a subir al arca. Y una vez de esto, Enlil se emputa porque ve que hay dos humanos que sobreviven. Enki le dicen: yo no sé, pues ahí, o sea, oh Dios mío, ¿quién pudo haber predecido esto? Yo, Dios, no, como no. No, me agarró de mucha sorpresa. Y en ese caso se volvió a crear a la nueva humanidad a base de una arcilla distinta. Cabe aclarar, o cabe señalar, que en el mito de creación mesopotámico, nosotros somos arcilla barata. La arcilla con la que se crearon los primeros humanos fue una arcilla de alta calidad, una arcilla dorada. Nosotros somos... que también se encuentra en sincretismo con la mitología china, con esta Nua, una arcilla más verde, más pueril, lo cual también explica por qué, bueno, para los mesopotámicos, porque ellos son de tez morena, son de tez negra. ¿Por qué? Porque los entes dorados, el oro de la humanidad, pereció en las inundaciones. Entonces, se crea la nueva humanidad, todo llega, y Gilgamesh pues le pregunta: ok, eso está muy interesante, qué bueno que me dijiste de que no hay que hacer enojar a los dioses, ya no los voy a hacer enojar, pero yo quiero ser inmortal, yo sé que tú sabes cómo ser inmortal. O en su defecto quiero rescatar a Enkidu. Son las dos metas que tenía Gilgamesh. Ok, Utpanishim dice: hay dos maneras.
para entrar al reino de Ereshkigal, al reino de Ur, que es el reino de los muertos, vas a tener que quedarte despierto por 7 días para que ella te dé la bienvenida, te purifique y puedas sacar a tu mejor amigo del infierno o del inframundo. Gilgamesh se queda dormido al día. Luego, ya que perdió a su amigo, él viaja, él fuerza su entrada al inframundo y saca el cuerpo, pero se da cuenta que pues solo es el cuerpo, no es el alma. Ereshkigal se emputa y le manda una plaga a Uruk hasta que Gilgamesh regresa el cuerpo de Enkidu, Ereshkigal se calma. No, no es Ereshkigal, perdón, es Tiamat, creo que es Tiamat. Hay mucho, esto es más apócrifo, esto es más como otras historias, pero que no están en las tabletas, pero se han encontrado de otras maneras. O si no, no sé por qué lo tengo tan presente. Cuando regresa el cuerpo de Enkidu, Gilgamesh, pues logra convencer a Utpanishim que le diga la pócima que le dieron los dioses para volverse inmortal, que tiene que ver con una planta en particular que está hasta el fondo de este lago primigenio en el que se encuentran Utpanishim y su esposa. En lo que Gilgamesh va a buscar la planta, Utpanishim despide al barquero, lo manda de regreso a casa. Gilgamesh encuentra la flor. Cuando sale, le dicen, pues te tienes que regresar al reino de los mortales porque de aquí ya no aceptamos a nadie. Se regresa, pero en su ego, que aún sigue, él dice, ¿cómo yo voy a volverme inmortal sucio? Así que se va a dar un baño. En este baño llega una serpiente y se come la planta que él quería para ser inmortal, y es la leyenda de por qué las serpientes cambian de piel. Cuando perdió la piel, Gilgamesh está inconsolable hasta que por fin le entra la sabiduría, hasta que por fin entiende el por qué Enkidu estaba tan apacible y tranquilo a la hora de morir. Él gana sabiduría, elevándose un poco más al reino de los dioses en el sentido moral o en el sentido espiritual. Regresa a Uruk y se vuelve un buen rey. Se vuelve un rey sabio, un rey justo y ya no hace las mamadas que hacía antes. Con este breve relato de Gilgamesh, con ciertas cosas que igual ni siquiera pasaron, pero lo tengo presente, igual es porque vi algo o leía otra cosa, creo que se pueden dar cuenta de cómo el sincretismo funciona culturalmente, cómo esta historia de muerte, inmortalidad, de mortalidad y de todo eso, cómo ha sobrevivido de dos maneras, tanto en su historia original, en su idioma original, que descubrimos hace 200 años, y cómo las figuras fueron cambiadas. Tenemos cualquier historia de un rey que aprende a ser sabio, Gilgamesh. El semidios poderoso, orgulloso, con problemas de temperamento, que termina ascendiendo, ya sea literalmente o metafóricamente, como Hércules, o Heracles, perdón. Gilgamesh. Tenemos la idea del sidekick, del compañero que es igual que el principal, pero al no ser el principal no es tan importante. Enkidu. Tenemos a la inundación, que es la Biblia, que son los fenicios, que son los griegos, que son los egipcios, que son todos. Gilgamesh. La humanidad gira y se basa en historias. La humanidad del ADN humano son las historias. Cuando eventualmente nuestra especie deje de existir, igual vamos a estar en las estrellas, nuestros descendientes, o igual otra especie llega al planeta cuando nosotros ya no estamos. Lo que van a descubrir no son nuestro día al día. Son las historias que contamos, es lo que decidimos guardar, lo que decidimos preservar. Por ejemplo, ahorita la estatua de Shakira en Barranquilla, Colombia, cuando se descubra eso dentro de 200, 300 años, van a creer que va a ser la diosa de la justicia, porque en una de sus canciones dicen que sus caderas no mienten, que su cuerpo no miente. O sea, este sincretismo de cosas que se van a ir repitiendo, que se van a ir adaptando, que se van a ir mezclando y amalgamando entre culturas, entre historias, es lo que nos ha hecho lo que somos. Es la razón por la que, sí, nuestras historias ahorita son avanzadísimas, son dificilísimas, nuestros imperios son
narrativos son esto, que nuestro mundo vacío, que todo. Pero cuando lees la épica de Gilgamesh o lees sobre la épica de Gilgamesh, te das cuenta pues, que seguimos siendo humanos, seguimos siendo lo que somos, que hemos avanzado pero no hemos cambiado mucho. Y no sé, se me hizo padre hablar de la épica de Gilgamesh y del poder que tiene el sincretismo, aunque es una palabra que se utiliza en antropología y en religión, que también se puede utilizar para historias, para cultura, para ver cómo las historias que tenemos de dónde vienen, posiblemente igual hasta ver a dónde van a poder llegar, porque no podemos predecir qué se va a guardar. ¿Cuáles son las, como, como la evolución biológica, la evolución de las historias, para mí el sincretismo cultural es la evolución de la cultura, es la evolución de las historias. Lo que vas a sobrevivir van a ser las mutaciones raras, van a ser lo que hizo que esto destacara en el ambiente competitivo que le tocó. Eso va a ser lo que se va a preservar y se va a llevar. Y no sé, me puse un poquito medio romántico en ese sentido de qué bonito es que podamos leer algo que sobrevivió por más de miles de años y leamos, no sé, lo que un niño pensaba de su perro, cómo se relacionaba con otros contando qué historias, la más infame pedazo de escritura mesopotámica que es la queja de alguien ante el juez de que el acero que le vendí a este güey está mal y quiero que me regrese lo que me pagó. No sé, se me hace bonito, se me hace que muestra mucho el inconquistable espíritu humano, por así decirlo. Y quería hablar un poquito de eso, debrayar un poco de eso. Como siempre, soy Diego, esto fueron Crónicas de un Debray Anunciado. Nos vemos el siguiente martes para hablar del no sé qué. Tomen agüita. No sé por qué tomo agüita cuando lo digo, pero ok. Y sean buena gente.